Suscríbete a mi canal de YouTube y activa las notificaciones para no perderte ninguno de los videos. Y si te gustan, dale like y compártelos. Es un dilema, bueno, que muchos de nosotros tenemos, ¿no? Una polaridad que tenemos que manejar porque, como dice esa frase, ¿no? Lo que sabe bien no siempre hace bien, y lo que hace bien no siempre sabe bien. Y es una diferencia entre el corto plazo y el largo plazo, que algo que en el corto plazo te da placer, en el largo plazo te trae dolor, y viceversa. Algo que te da placer en el largo plazo, en el corto plazo implica un sacrificio, o resignar algo que te aflige, que no es lo natural, que no es lo más placentero en el momento. Esa es una asimetría muy difícil de navegar, porque como digo, hay que comer con la mente y no con la boca. Pues si comes con la boca, lo que te gusta no te va a ser saludable. Y si comes con la mente, dices, bueno, por ejemplo, te cuento una historia en mi vida. Fui a hacerme una prueba de qué comía ser alérgico. Y antes de hacerme la prueba, la enfermera, creo que me sacaron sangre, y me dice, a ver, ¿qué comidas son las que más te gustan? Y digo, así, te digo, omelette de jamón y queso y helado de chocolate. Dos cosas así que me gustan. ¿Sí? Vamos a ver qué te da. Digo, ¿pero por qué me preguntas así? Pues ya me asusté. Me dice, porque normalmente lo que más te gusta es lo que eres alérgico. Y así, cuando me dio, o sea, es una prueba que cuando te da de 0 a 20 no eres alérgico, de 20 a 100, no, mejor come con poca, digamos, con cuidado. Y de 100 para arriba, mejor no comas. Y ya pasando 500, ni lo mires, porque con mirarlo ya te da alergia. La leche, 2000. 2000 era el nivel de reactividad de la leche de vaca. Y los huevos, 1200, 1300. Digo, no, ¿y queso? ¿Cómo queso todos los días? Me dice, sí, por eso. Digo, ¿qué hago? Y bueno, probemos el queso de cabra, no tanto, pero mejor tampoco. Es como, oh. Finalmente, haciendo un tratamiento, pude bajar mi reactividad al huevo, una buena proteína, en fin. Pero justo me dice, ¿por qué? Porque lo que crea es como fumar, que tu cuerpo crea una necesidad de esa excitación porque te produce un poco de reactividad al tomar alcohol. La primera vez a nadie le gusta ni el alcohol ni el cigarrillo, la primera vez. Poco a poco te vas acostumbrando y termina gustando, o termina creando una adicción. Entonces, entiendo perfectamente lo que dices, porque ves que te da la tentación, es como si me estuvieras hablando de comer comidas que te hacen mal, o no poder mantener tu peso, o no ir al gimnasio, como un hábito que es malo en el largo plazo, pero en el corto plazo es overtraining. Tampoco, no estoy diciendo que sea bueno ir al gimnasio, también te puede agarrar como una adicción al ejercicio y te pasas ejercitándote todo el tiempo al punto que te lastimas, estás débil, te hace mal. Hay una dosis de ejercicio que si la sobrepasa se vuelve contraproducente. Entonces también hay gente que ejercita demasiado o está demasiado preocupado por su cuerpo y no come nada y puede tener anorexia o bulimia. Entonces, no. Hay que empezar a tomar decisiones más conscientes y implementarlas y ejecutarlas. Y tanto, o sea, tú lo sabes, pero es lo que me estás diciendo. Hasta ahí estamos totalmente alineados.